Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos para los Naru Jounin del canal, y saludos para los Naru Okage, pero en especial saludos para ti que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones, gracias por su continuo apoyo. Capítulo 11. Una presentación especial. Previamente, Naruto esbozó una leve sonrisa mientras sacaba un palito delgado de color marrón claro y verde. Se lo metió en la boca y mordió el poki de té verde, dirigiéndole una sonrisa divertida a Ebisu mientras se enderezaba y guardaba la mano libre en el bolsillo. El desprecio despreocupado de su oponente y el hecho de que el pelirrojo tuviera la audacia de traer consigo una funda de kunai llena de poki y decidiera comérsela mientras luchaba contra él fue un insulto. ¿Acaso el hombre mayor lo consideraba una amenaza tan insignificante? Con el ceño fruncido, Ebisu se lanzó hacia adelante, sacando otro kunai para su mano libre mientras se acercaba a su irrespetuoso oponente. Cuando estuvo a 1,5 metros de Naruto, extendió el brazo derecho, lanzando el kunai que tenía en esa mano a la cabeza de su oponente. Cuando el Uzumaki inclinó la cabeza hacia un lado, esquivando el ataque con eficacia, mientras masticaba su refrigerio, Ebisu atacó desde un ángulo bajo con el objetivo de clavar el kunai que aún tenía en la mano izquierda, justo debajo de la caja torácica. Cuando se detuvo en seco, los ojos del Chunin se abrieron visiblemente detrás de sus gafas. Fue un estado de incredulidad congelada cuando su kunai fue detenido y desviado por un palo poki medio comido, brillando débilmente en chakra, que aturdió a Ebisu. El control y la experiencia necesarios para infundir chakra en un objeto tan frágil sin romperlo, sino para fortalecerlo lo suficiente como para bloquear el filo de un kunai. Era algo que jamás hubiera creído capaz de lograr. Nunca había oído hablar de un control de chakra tan perfeccionado fuera del ninjutsu médico. Y entonces todo terminó allí. Cuando por el rabillo del ojo vio 5 puntos morados brillantes en las puntas de los dedos de Naruto mientras sacaba la otra mano del bolsillo. Una estocada en el estómago. Un dolor cegador. Y una sola palabra: Gogyōfuin. Naruto se encontraba a un lado del gran campo de entrenamiento, apoyado contra el tronco de un árbol y disfrutando de su sombra mientras el panel de revisión, compuesto por el tercer Hokage, Uchiha Fugaku, y Urayashi, Nara Shikaku y Orochimaru, miembro del Densetsu no Sannin, repasaba los detalles de su reciente combate. Había luchado contra un Chunin llamado Ebisu. Moderadamente hábil por derecho propio, Naruto tuvo que admitir que el adolescente lo había impresionado con el potencial que había demostrado no solo en Shuriken Jutsu, sino también en su capacidad para anticipar y actuar sobre las acciones futuras de un enemigo. Si bien no era nada de qué preocuparse demasiado dado sus propios tiempos de reacción y preparación para el campo de batalla, Naruto se sorprendió al ver al joven de 16 años ya en su cara, habiendo predicho perfectamente su reacción inmediata al ataque inicial. Desafortunadamente para el shinobi de Konoha, eso era todo lo que realmente tenía. Buenos instintos. No había grandes reservas de chakra dentro del adolescente para un uso extensivo de ninjutsu, ni el chico sería capaz de lograr ninguno de notable poder. Y aunque su velocidad estaba a la altura de su rango actual, Naruto no era Chunin. Una exhibición impresionante, Naruto-kun. El pelirrojo giró ligeramente la cabeza, apartando la vista de las nubes que se cernían sobre él para ver el pálido rostro de Orochimaru a pocos metros de él. Una leve sonrisa burlona en su rostro. Para algunos, quizá. La sonrisa burlona se amplió y Orochimaru asintió levemente, en señal de aprobación. Supongo que Sarutobi-sensei pondría un Chunin en tu contra si al menos la mitad de las historias de tu clan se consideran ciertas. Naruto guardó silencio ante la sutil pregunta sobre la fuerza de su clan. Había oído hablar mucho del Densetsu no Sannin de Konoha de Nagato a lo largo de los años. Si bien se refería principalmente a Jiraiya, el sabio sapo, dada la historia de su primo con él, aún tenía información que compartir sobre los demás miembros. Tsunade, la princesa babosa, y este hombre. Orochimaru, la serpiente blanca. Mientras que sus compañeros eran más abiertos y directos con sus intenciones y, a todos los efectos, poseían la sutileza de un Biju, su compañero. Este hombre frente a él era una criatura completamente distinta. Orochimaru prosperaba a base de información, contrainformación y subterfugios.
Incluso si la pregunta tácita sobre el clan Uzumaki realmente era inocente, Naruto comprendió completamente que todo lo que le dijera a este hombre nunca sería olvidado y permanecería para siempre en la mente de Orochimaru para su evaluación y uso si una situación lo requiriera. Me impresionó muchísimo ese Fuinjutsu que realizaste para incapacitar al pequeño Ebisu, continuó Orochimaru, para nada desconcertado por el silencio del joven shinobi. No creía que ese tipo de jutsu pudiera prepararse tan rápido sin preparación previa. Un colega mío se considera un maestro en el arte, y sin embargo, nunca lo he visto capaz de hacer algo así sin antes escribir la fórmula de sellado en papel. Naruto se burló en voz baja. Ya había oído las fanfarronerías de Jiraiya. Un nativo de Konoha sin una gota de sangre Uzumaki en las venas, ni un instante de educación Uzumaki, declarándose maestro del arte inventado por su clan. Menuda broma. El sabio Sako bien podría ser un niño analfabeto comparado incluso con un graduado de la Academia Uzumaki. En realidad, el Gogyo Fuin es una contradicción con un Fuinjutsu, ya que es simple e increíblemente difícil de moldear y lanzar, respondió Naruto, sin dejar de mirarlo fijamente. En esencia, es un ejercicio de control de chakra en formato de sello. El chakra se concentra en las yemas de los dedos y se moldea en formas específicas para crear las 5 esquinas que conforman el sello. Al clavarse y marcarse en la carne del objetivo, el sello se activa al ser marcado y causa un fuerte choque en el sistema, dejándolo inconsciente. El sello interrumpe el flujo de chakra, obligando a la red de chakra del objetivo a sostenerlo, tanto a intervalos aleatorios como requiriendo diferentes cantidades de chakra para preservarse. Los ojos de Orochimaru se abrieron de par en par, aterrado ante la idea de semejante jutsu. Con lo que este sello era capaz de hacer y su funcionamiento, podría incluso acabar con un shinobi de nivel Kage si se aplicaba correctamente. ¿Hay algún método para eliminar este sello tuyo? Odiaría pensar que la carrera del pequeño Ebisu haya terminado por culpa de este combate. Naruto se encogió de hombros. Se desarrolló un contrasello para eliminar la marca. Es prácticamente el mismo ejercicio que el Gogyo Fuin. El Gogyo Kain corta la conexión entre el sello y la red de chakra adjunta. Sin el chakra que lo mantenga, el Gogyo Fuin se desvanece en instantes. Interesante. Me encantaría aprender un Fuinjutsu como ese. Naruto se encogió de hombros. No había ninguna amenaza real en enseñarle a este hombre el Fuinjutsu. Incluso si en algún futuro le aplicaran el sello, Naruto no solo conocía el contrasello, sino que hacía tiempo que había aprendido a aplicárselo no solo a sí mismo. Una hazaña increíblemente difícil debido a la posición de las manos, sino que también podía hacerlo bajo los efectos del Gogyo Fuin. Quizás más adelante podemos organizar un intercambio. Orochimaru sonrió ampliamente, sus ojos se iluminaron con la perspectiva de ampliar su conocimiento. Orochimaru. Estamos listos para el próximo combate. Naruto sonrió cuando vio el destello de molestia cruzar el rostro de la serpiente. Claramente infeliz porque su conversación había sido interrumpida, probando aún más la inteligencia que Nagato le había proporcionado. La serpiente blanca era alguien que ansiaba conocimiento. Con un gesto casual, Naruto reconoció al ninja que se marchaba mientras él mismo se apartaba del árbol en el que había estado apoyado y salía para caminar de regreso al centro del campo, listo para su próximo oponente. Bien entonces, comenzó Sarutobi, observando brevemente a su alumno mientras este regresaba para unirse al resto del panel. Has superado la prueba de nivel Chunin de esta evaluación. Tu próximo oponente. Hubo un movimiento repentino que desvió la mirada de Naruto del Hokage hacia un punto a 6 metros de él. No hubo explosión de humo ni hojas dispersas. Solo una imagen borrosa, como la de un espejismo en el desierto, cuando una pequeña figura apareció de repente, agachada. Velocidad increíble. Será el Jounin especial Uchiha Shisui. El recién llegado se levantó correctamente y, para sorpresa de Naruto, reveló que era un niño de 10 años. Pudo ver la ascendencia en el niño que lo conectaba con el juez del panel, Uchiha Fugaku. Los ojos y el color de cabello coincidían. Pero el rostro de Shisui era más abierto. No había tanta intensidad en los ojos del niño de 10 años. No había despertado tan plenamente a las realidades de este mundo como su pariente mayor.
Vestía de manera similar a Ebisu con la ligera diferencia de que su chaleco era de un tono verde más oscuro y tenía una camisa de manga corta con el abanico Uchiha marcando ambas mangas debajo en lugar de la camisa de manga larga reglamentaria. Esto hizo que Uzumaki entrecerrara los ojos y mirara fijamente a los examinadores. Dejando a un lado su poder, un niño de 10 años carecía de la experiencia de campo, y mucho menos de la madurez mental y la resistencia necesarias para desempeñar el rol de Chunin, y mucho menos de Jounin especial. Que no hubiera alguien que, según los estándares de Uzumaki, debería ser un genin novato, independientemente de su habilidad y capacidad física, ser clasificado entre la élite más alta. Era irresponsable y deplorable. 10 años. Uchiha Shisui es considerado un prodigio de su clan y actualmente se prepara para ser candidato a la iniciativa Anbu de la aldea. Explicó Chikaku, observando la reacción de Uzumaki ante su oponente, pero sin hacer comentarios al respecto. Naruto se apartó del panel y encaró a Shisui, consciente de que el combate comenzaría enseguida. El Uchiha en cuestión sonrió ampliamente y le hizo un gesto con la mano. Un instante después, la sonrisa se desvaneció y una expresión concentrada se apoderó del niño de 10 años mientras se agachaba en posición de alerta, con una mano alzada en el sello de la confrontación. Naruto asintió con aprobación, complacido y consternado al ver que alguien tan joven y lleno de vida pudiera adoptar una actitud tan profesional con tanta facilidad. Devolvió el gesto con una mano, imitando la postura de Shisui, agachándose. Reconoció la postura de preparación de su oponente, usada principalmente para movimientos rápidos. Esta no sería una pelea lenta. Comenzar. Todo empezó en un instante. En cuanto el combate dio comienzo oficialmente, Shisui se lanzó hacia adelante como un cañón. Acercándose al suelo, el niño de 10 años cruzó la distancia de 6 metros, que lo separaba en un abrir y cerrar de ojos. El Uchiha atacó las piernas de Naruto con un kunai, lo que obligó al Uzumaki a retroceder unos metros. Los ojos de Naruto se abrieron de sorpresa cuando la imagen de Shisui se desvaneció en un movimiento borroso y se giró en el aire rápidamente cuando un puño pasó por el aire donde su torso había estado momentos atrás. El increíblemente rápido Uchiha había reaparecido directamente en su espalda. Una ráfaga de fuego surgió tras el puñetazo de Shisui, envolviendo por completo a Uzumaki, que tenía los ojos abiertos como platos. La bola de fuego detonó violentamente, provocando una explosión de llamas y humo que se extendió hasta cubrir un buen tercio del campo. Shisui saltó hacia atrás de la explosión y se colocó nuevamente en su posición lista. Los ojos carmesí de su Sharingan se movían rápidamente alrededor mientras buscaba a su oponente. Lo confieso. El Sharingan de Shisui se centró en la ubicación de la voz, avistando inmediatamente la sombra que era visible a través del humo que se desvanecía constantemente. No esperaba tanta velocidad de tu parte, admitió Naruto cuando el humo se disipó lo suficiente como para que todos los ocupantes del campo de entrenamiento lo vieran. Una de las mangas de su desgastada camisa de manga larga se había quemado por la fuerza del ataque, y aún ardía ligeramente por el impacto de las llamas, pero por lo demás estaba ileso. Shisui sonrió ampliamente por un instante, contento de ver que la pelea no había terminado y que su oponente había resistido su ataque inicial. Gracias, senpai. No soy tan rápido como Yondaime-sama, pero creo que eventualmente lo lograré. Naruto se encogió de hombros con indiferencia. Que este niño usara un jutsu complementario como el Shunshin no Jutsu en el campo de batalla con tanta precisión era algo que superaba con creces lo que el Yondaime jamás había logrado. Sí, senpai. Naruto arqueó una ceja mientras miraba a Uchiha, que miraba hacia el suelo y señalaba diferentes lugares. Sabes que puedo verlos, ¿verdad? Esa fue una información interesante. Naruto desconocía el verdadero alcance del Sharingan perteneciente al clan Uchiha. Era bien conocido por su capacidad de percibir la red de chakra de un shinobi enemigo, así como por copiar a la perfección la manipulación del chakra para robar jutsus en medio de la batalla. Además, su habilidad para lanzar intrincados genjutsus también estaba bien documentada. Sin embargo, desconocía que los Uchiha también podían percibir chakra a través de materia sólida como la tierra. Interesante. ¿Puedes ahora? Reflexionó Naruto en voz alta, rascándose distraídamente el cuello, como si pensara.
Si puedes verlos, podrías hacer algo para detenerlos. Shisui dejó escapar un chillido cuando el Naruto que tenía delante se desplomó, chapoteando en un charco de agua. El suelo justo detrás de él se partió, dejando salir una mancha pelirroja. El niño de 10 años saltó hacia atrás, esquivando el golpe principal, antes de alejarse con otro Shunshin. Reapareció 15 pies a la derecha del sonriente Uzumaki y sacó un kunai, con los ojos Sharingan abiertos ante la inesperada desviación. Naruto simplemente sonrió mientras se enderezaba. «Bienvenida a mi salón», le dijo la araña a la mosca. Una luz, visible solo para el Sharingan, apareció por debajo del campo de visión de Shisui. El Uchiha palideció de miedo y desapareció rápidamente en otro Shunshin mientras el suelo bajo sus pies explotaba violentamente. Encontró su lugar, a 9 metros de su oponente. Solo para verse obligado a moverse de nuevo cuando otra explosión devastó el campo, detonada justo debajo de él y fallando por un margen mínimo gracias únicamente a la velocidad y el tiempo de reacción que le permitieron responder a la advertencia instantánea de su Sharingan. Al reaparecer de pie sobre el agua de un pequeño arroyo que atravesaba la zona norte del campo de entrenamiento, una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro, creyéndose a salvo. Lo que Naruto hubiera hecho para poner la trampa en el suelo no estaría allí. Cuando esa misma luz de advertencia, la presencia de chakra acumulándose rápidamente, se hizo visible en su Sharingan, Shisui bajó la mirada y sintió que se le helaba la sangre. Era una placa explosiva. Flotaba justo debajo de la superficie del agua y se encendía rápidamente hacia la detonación. Al saltar en el aire, alejándose del radio previsto de la explosión, sus ojos se abrieron aún más al ver otras 5 placas flotando en el río, esperando a que se acercara para hacerlas estallar. Un campo minado allá. De vuelta al lugar del que Naruto había surgido, el Uzumaki esbozó una sonrisa siniestra al mirar a Uchiha con los ojos abiertos. Niño no, este oponente era un shinobi, y como tal lo trataría, sin importar su edad. Y si su oponente era alguien con una velocidad notable, entonces crearía un campo donde no pudiera usar esa velocidad. Pensando con rapidez, Shisui arrojó el kunai que tenía a mano a un punto a pocos metros de la orilla del río. Cuando explotó en el instante en que el cuchillo se clavó en el suelo, sacó 3 más y los arrojó todos. 3 kunai se clavaron en el suelo. 2 explosiones rasgaron la tierra. Cuando su salto, fuera del alcance de la explosión del río, lo llevó a la línea de árboles, usó un tronco como trampolín y se impulsó, saltando hacia el kunai que había marcado un punto seguro para encontrar equilibrio. Al caer pesadamente, Shisui sintió una oleada de aire mientras respiraba profundamente. Recuperando el aliento, estaba a punto de volver a concentrarse en Naruto, aún inmóvil. Sus ojos estaban fijos en él. Y entonces su mundo se volvió blanco. No hubo preparación. No hubo ninguna advertencia ni indicador de su Sharingan de alerta que indicara una explosión inminente. Simplemente ocurrió. Fragmentos de roca y tierra se le clavaron en la piel por la fuerza de la explosión, y la onda expansiva lo arrojó al suelo. El Jounin especial no pudo contener el grito de dolor que se le escapó al sentir la aguda agonía de su pierna derecha al romperse por la explosión. Cuando finalmente se detuvo, tras la fuerza de la explosión, que lo había alejado 3 metros de la detonación, su mundo volvió a estallar en agonía al estallar otra mina. Por suerte, esta estaba a pocos metros a la izquierda de su posición, no justo debajo. La explosión le disparó más escombros, haciéndole sangrar aún más a medida que los fragmentos de roca se hundían en la carne de sus brazos expuestos y le cortaban la camisa. Una roca del tamaño de un puño le impactó en un lado de la cara, cerrándole el ojo izquierdo por la hinchazón. Shisui intentó levantarse nuevamente. A pesar del dolor que sentía, su pierna dolorida por donde se había roto y la mordedura de los cortes y puñaladas donde los fragmentos de piedra aún estaban clavados en su cuerpo. Salió de la tumba poco profunda donde lo había enterrado la explosión final, despegando lentamente de la tierra y las rocas que se habían acumulado sobre él. Solo para soltar otro gemido de dolor al sentir que le agarraban el pelo y le tiraban, obligándolo a levantarse. Al sentir el frío acero de un kunai contra la garganta, se quedó paralizado. Esta es mi victoria, niño.
Medic Ninja había llegado rápidamente para trasladar al herido Shisui al hospital después de que Shikaku declarara oficialmente el partido a favor de Naruto. Uzumaki había desactivado su campo minado para permitir que la recolección continuara sin ninguna dificultad, e incluso ayudó a los médicos a colocar al niño en una camilla antes de que regresara a la sombra de su árbol mientras el panel se reunía para discutir los detalles del combate. Acostado boca arriba para observar mejor las nubes, esta vez no fue Orochimaru quien interrumpió su periodo de gracia, sino Nara Shikaku. Eso fue bastante duro, comentó el comandante Jounin, de pie sobre la cabeza del Uzumaki, con las manos en los bolsillos mientras lo miraba perezosamente. El chico se recuperará unas semanas. Bueno, entonces quizás deberías reconsiderar tus ascensos antes de darle a un niño de 10 años un rango tan alto, respondió Naruto con neutralidad. Dices que un ninja es un Jounin especial. Lo trataré como tal. Shikaku guardó silencio un momento, reflexionando sobre la explicación antes de asentir a regañadientes. No podía negar lo que había dicho. En un escenario real donde la batalla era muerte, no habría piedad solo por la edad de uno de los combatientes. En Usu, nuestro programa Shinobi no ascendía simplemente por las habilidades del Shinobi en cuestión, comentó Naruto, apartando la vista de las nubes, para fijarla en la curiosa Nara. Yo mismo era Jounin élite a los 15 años, pero, debido a las restricciones para ascender, no me dieron el rango hasta que cumplí los 16, e incluso entonces, 6 meses después de estar en periodo de prueba como Jounin especial. Tu pueblo impuso múltiples condiciones para los ascensos. Naruto asintió. Según las leyes tanto del Uzukage como del Consejo Shinobi de Usu, quien aspira a un ascenso debe, por supuesto, ser físicamente capaz y hábil para alcanzar el rango deseado, pero también tener la experiencia y la madurez mental necesarias para asumir sus responsabilidades. ¿Esperarías que crea que Uchiha Shisui, a sus 10 años, tiene la experiencia de campo y la madurez de alguien que casi le dobla la edad? Shikaku frunció el ceño. No le agradaba oírlo. Konoha se enorgullecía de ser la más grande de las aldeas ocultas de todas las naciones. No solo se jactaban de tener a los shinobi más talentosos y poderosos, sino también a la mayor fuerza de combate. Bueno, al menos antes del ataque del Kyuubi. Desde entonces, Kumo había alcanzado el rango más alto en cuanto a cantidad. Que le dijeran que su sistema de ascensos, el programa Shinobi, era defectuoso, le revolvía el estómago. Y más aún a él, Nara Shikaku, quien se enorgullecía de su intelecto y razonamiento deductivo. Y jamás se le había ocurrido semejante cosa. Que el hecho de que sus ninjas más jóvenes y talentosos tuvieran la fuerza de un rango superior y, por lo tanto, fueran ascendidos a ese rango, no significaba que debieran serlo. ¿Qué habría significado para la aldea si Konoha hubiera adoptado las mismas normas que su aldea hermana, Usu? Se habrían deshecho personas como Atake Kakashi si se le hubiera obligado a madurar y adquirir más experiencia antes de ascender. ¿Seguirían vivos sus compañeros, Nohara Rin y Uchiha Obito, si un Kakashi más experimentado y equilibrado los hubiera liderado en lugar de uno más joven e impulsivo? Shikaku giró la cabeza para mirar hacia donde el resto de sus compañeros examinadores terminaban su discusión antes de volverse hacia Naruto, rascándose la nuca con cansancio. Mejor levántate, la próxima pelea empieza pronto. Sin siquiera esperar la respuesta del pelirrojo, el comandante Jounin se dio la vuelta y regresó al borde del campo de entrenamiento, con la mirada baja, pensativo. Problemático. Cuando Naruto regresó al campo, rodeando los escombros dispersos de su pelea anterior contra Shisui, para encontrar el camino de regreso al centro, se giró para mirar a los examinadores. Una exhibición impresionante, Uzumaki-san, comenzó Sarutobi, hablando una vez más en nombre de todos. Un poco excesivo, pero impresionante. Pero ahora tu oponente soy yo. Naruto puso los ojos en blanco con fastidio cuando el Hokage fue interrumpido por una voz fuerte y bulliciosa y una erupción de humo espeso en medio del campo a unos pocos pies de donde se encontraba el Uzumaki. Cuando pasó, un gran sapo del tamaño de un caballo estaba sentado allí, el escenario para un hombre vestido de kabuki con una amplia sonrisa y con un cabello blanco largo y desordenado. Viajó de oeste a este, inspirando odio en los hombres y lujuria en las mujeres. Soy el gran sabio del monte Myoboku.
El sapo ermitaño Jiraiya. El único sonido que rompió el silencio que encontró la introducción fue el sonido de la mano de Sarutobi golpeando su frente y un gemido de derrota del Hokage. Naruto arqueó una ceja al ver la entrada. Se preguntaba qué propósito tendría exhibir descaradamente su capacidad de invocación sin poner en desventaja al supuesto shinobi legendario. ¿Se sabía o no? Un rumor era una cosa, pero confirmarlo sin que nadie se lo pidiera. ¿Qué tan tonto estaba este idiota? Me pregunto cuánto tardaste en pensar en eso, Jiraiya-kun, comentó Orochimaru con ligereza junto a su sensei, con una sonrisa divertida en el rostro mientras se dirigía a su compañero. Jiraiya, en una pose ridícula, con una pierna levantada y las manos extendidas como un artista de circo, perdió su expresión feroz y miró fijamente al Sannin serpiente. Cállate, Orochi-temi. No reconocerías la grandeza ni aunque te golpeara en la cara. Mi palabra ha atraído a incontables masas desesperadas y a legiones de mujeres que anhelan más. Naruto reprimió el impulso de gemir ante esto y no pudo evitar murmurar, desesperado por el silencio por tu partida. El Sannin Sapo le lanzó una mirada fulminante a Uzumaki, aparentemente habiéndolo escuchado. Ejem. Shikaku tosió, desviando la atención hacia él y apartándola del extravagante sabio sapo. Como pueden ver, su próximo y último oponente será Jiraiya, antiguo alumno de nuestro Sandaime-sama y miembro del Densetsu no Sannin. Veterano de 2 grandes guerras y sensei de nuestro difunto Yondaime Hokage. Jiraiya sonrió ampliamente y saltó sobre el sapo que había invocado. Al parecer, disfrutaba y enorgullecía enormemente que se detallaran sus logros. Mientras que tus 2 primeros oponentes representaban cada uno un rango específico. Chunin y Jounin, respectivamente. Continuó Nara, ignorando deliberadamente la postura del sabio sapo. Jiraiya representa el nivel superior de la clasificación de los programas Shinobi. Prepárense. Naruto frunció el ceño pensativo mientras se daba la vuelta y se alejaba varios metros del hombre de cabello blanco en cuestión, buscando distanciarse un poco más del veterano de guerra antes de que comenzara el combate. Sus 2 primeros oponentes eran niños, en realidad. Uno de 16 años y otro de 10. Carecían de experiencia real en combate, por lo que no justificaban su cuidadosa elección de la posición inicial. Jiraiya, independientemente de su personalidad y temperamento, era un shinobi muy experimentado con, según Nagato, una gran afinidad por el campo de batalla. Con toda probabilidad, ya había explorado los alrededores en el momento de su aparición. Naruto finalmente se detuvo a unos 50 pies del sabio sapo y giró, con la mano ya levantada en el sello de confrontación y el chakra circulando por su cuerpo tanto como su estado actual lo permitía. Comenzar. Katon. Gamayuendan. Estilo de fuego. Bomba de llamas de sapo. Jiraiya no dudó ni un instante antes de que su sello de confrontación se transformara en varios sellos para desatar su ninjutsu inicial. El sapo que montaba escupió un chorro de aceite hacia el pelirrojo, que a su vez se encendió gracias a una liberación de fuego del Sannin. El resultado fue una gigantesca ola de fuego líquido que rugió hacia Naruto a una velocidad increíble. El sabio sonrió mientras la ola de fuego líquido inundaba el área donde había estado parado el ninja más joven, confiado en que su jutsu, si no lo había sacado completamente de la pelea, al menos había hecho algo de daño para debilitarlo por el resto del encuentro. Soltó un grito de sorpresa y abrió los ojos de par en par al perder el equilibrio inesperadamente cuando Gama desapareció en una nube de humo, regresando al monte Myoboku. Le confundía la razón por la que su invocación se había marchado tan repentinamente. Ningún ataque lo había obligado a regresar al reino de las invocaciones, ni había despedido al sapo. Frunciendo el ceño pensativo, Jiraiya dejó de lado la confusión y se propuso investigar más tarde, cuando pudiera. Ahora mismo necesitaba concentrarse en lo que tenía delante. Sarutobi Sensei le había ordenado que se lo tomara en serio, y aunque dudaba seriamente que este advenedizo Uzumaki necesitara tanto esfuerzo, no iba a desestimarlo por completo. Menos mal que decidió concentrarse en el presente, pues de no ser así, el hombre habría quedado completamente sorprendido cuando un Naruto medio carbonizado emergió de la tormenta de fuego aún ardiendo. Atacando directamente al espacio personal de Jiraiya, el peliblanco esquivó una patada anunciada antes de desviar con la misma rapidez un kunai.
Naruto inmediatamente respondió con una ráfaga de puñetazos a la cabeza, que esquivó con facilidad. En realidad, Jiraiya estaba decepcionado. Aunque sus expectativas no eran muy altas al principio. Le habían informado que el shinobi al que iba a poner a prueba era un superviviente lisiado de la masacre de Usu, y esperaba al menos enfrentarse a algún tipo de desafío. Pero si esto era todo lo que el joven podía lanzarle, entonces no había necesidad de perder el tiempo en una lucha seria. Esquivando un último puñetazo dirigido a su estómago, Jiraiya finalmente contraatacó. Un fuerte puñetazo impactó en el estómago de Naruto, con los ojos abiertos como platos. La fuerza del golpe permitió que el puño se hundiera profundamente en su cuerpo, destrozando huesos y rompiendo varios órganos. No entiendo qué te pasa, Uzumaki, confesó Jiraiya con tono aburrido, mirando al Uzumaki jadeante que colgaba literalmente de su puño. Sensei contaba historias de lo temido que era tu clan. Si esto es todo lo que tienes que reunir, no lo veo. Sintió un líquido goteando por su brazo, pero frunció el ceño al notar que estaba frío, demasiado para ser sangre caliente. Al ver agua clara goteando de su codo, un chorro constante que emanaba de la ahora sonriente Uzumaki, maldijo. Está bien. Tosió Naruto. Yo mismo no veo qué tienes de bueno, Sanin. Katsu. No fue el Mizu Bunshin el que explotó, aunque en retrospectiva Jiraiya sin duda hubiera deseado que así fuera. No, fue el suelo bajo él y a su alrededor el que explotó. Cada una de las 25 placas explosivas que Naruto había sembrado bajo el campo de entrenamiento durante su lucha contra Shisui había sido recuperada por el verdadero Naruto y colocada en un radio de 4,5 metros, justo debajo del arrogante Sannin. Cuando el clon de Naruto atacó y lo distrajo, las placas se activaron. Y luego, por la voluntad del propio clon, el resultado fue una alteración completa del campo de entrenamiento 035. A pesar de la ubicación relativamente compacta y la agrupación de las placas, la explosión resultante afectó un radio de 30 metros. Un enorme cráter humeante dominaba ahora todo el campo, con el pequeño arroyo que se encontraba en el extremo más alejado del campo de entrenamiento, derramándose en él al romperse la orilla por la explosión. Los examinadores reunidos se vieron obligados a desplazarse debido a la fuerza de la explosión, para evitar la erupción y los escombros que salieron disparados como resultado. Cuando el humo se disipó, Naruto reapareció dentro del cráter cerca del río, levantándose del suelo como un espejismo mientras terminaba su Moguragakure no Jutsu, Jutsu del topo oculto. Hasta el momento, parecía completamente ileso del combate. No presentaba señales de quemaduras ni daño por fuego del jutsu de colaboración inicial de Jiraiya. Esto se debió principalmente a su rápida reacción al reemplazarse con un Mizu Bunshin que había mantenido a la espera durante sus 3 combates hasta el momento. Al otro lado del cráter, Naruto no se sorprendió al ver que Jiraiya había sobrevivido a la explosión prácticamente ileso. El Sannin lo miraba con fiereza. Tenía la ropa chamuscada y la piel expuesta, con ligeras abrasiones, y el cabello, ahora mucho más corto y carbonizado por la explosión. A su alrededor, aún ardían los restos del cabello que había perdido. Ajizo de aguja. El hombre escupió, muy descontento no solo de que lo hubiera tomado tan completamente por sorpresa con la táctica, sino que el jutsu defensivo que había desarrollado apenas había podido protegerlo y al costo de la mayor parte de su cabello. Fue una visión realmente divertida. El cabello del sabio era un desastre, negro y humeante en algunos lugares, y desigual. Pasaría bastante tiempo antes de que el hombre pudiera caminar en público con su icónico peinado. Mis disculpas, oh gran sabio sapo, gritó Naruto. Con una reputación como la tuya, creía que podrías evitar mi trampa fácilmente. Pero al menos, míralo por el lado positivo. A tu edad, era solo cuestión de tiempo que se te cayera el pelo. El cuerpo de Jiraiya empezó a temblar de rabia ante la burla. Este advenedizo se atrevía a creerse mejor que él. Este niño no era nada, un superviviente lisiado de un clan extinto hace mucho tiempo, mientras que él era el gran héroe de 2 guerras. Había luchado contra Ansola Salamandra y había vivido para contarlo. ¿Qué había hecho Uzumaki Naruto? Supongo que no podríamos terminar este combate aquí, ¿verdad? Preguntó Naruto con inocencia, rascándose un lado de la cara. Para ser honesto, esperaba poder luchar contra el Densetsu no Sannin más fuerte.
¿Crees que Orochimaru-sama estaría dispuesto? Oh, diablos, no. Jiraiya gruñó enojado y rápidamente se mordió el pulgar antes de ejecutar una cadena de sellos manuales, notando que Naruto estaba igualando sus movimientos ejecutando una cadena propia. Kuchiyose no Jutsu. Gamarken. Jutsu de invocación. Jiraiya golpeó su mano contra el suelo, y una matriz de sellado se extendió desde su mano para iniciar la invocación. Al mismo tiempo, Naruto imitó la acción y golpeó su propia mano contra el suelo, con una sonrisa divertida en su rostro. Kuchiyose. Shoukankai. Invocación. Liberación de invocación. El jutsu fue confuso para aquellos que vieron los sellos manuales que había realizado el Uzumaki. El propio Orochimaru los reconoció como el reverso completo de los mismos sellos requeridos para una invocación y el nombre del jutsu invocado. El resultado del jutsu quedó claro cuando Jiraiya pareció profundamente confundido al no haber una erupción de humo ni la llegada del gran sapo de guerra Gamarken. El jutsu que Naruto había usado tardó un momento en asimilarlo, mientras se levantaba y miraba fijamente a Uzumaki, que seguía sonriendo. ¿Qué fue eso? ¿Cómo anulaste una invocación?, preguntó el sabio, con una mezcla de ira e incredulidad. Nunca antes había oído hablar de algo capaz de impedir que un invocador invocara su contrato. No me mires. Naruto simplemente se encogió de hombros. Es bastante infantil culpar a otros por tus propios problemas de rendimiento. Aunque venden pastillas para eso, yo no me preocuparía. A un lado, Orochimaru comenzó a temblar mientras se llevaba una mano a la boca, sofocando la inusual risa aullante. La cara de Jiraiya se puso roja como un tomate por la vergüenza ante el guiño implícito a su actuación. Espero que no hayas estado culpando a esas supuestas mujeres que dicen adorarte por tus propios defectos. La sonrisa de Naruto se ensanchó, negando con la cabeza burlonamente, como si estuviera decepcionado. Aunque debo confesar que estoy confundido. Creía que eras el sapo de Konoha. ¿Cómo puedes afirmar serlo si no tienes la virilidad para conjurar a tus pequeños nadadores? Orochimaru perdió su propia batalla. Jiraiya perdió los estribos ante esto. El suelo bajo sus pies se quebró mientras su chakra se encendía violentamente con su ira. Extendiendo los brazos, dos orbes giratorios de chakra puro y condensado se formaron en sus palmas, emitiendo un agudo gemido al completarse. El famoso Rasengan. Inventado por su antiguo alumno y enseñado por él. Temido como un ninjutsu de rango A, era algo que el Sannin no había pretendido realmente usar en esta pelea. Contra alguien que consideraba tan inferior a él, era, en su opinión, un insulto para Minato tener que usarlo. Sin embargo, ahora estaba demasiado furioso como para considerarlo un insulto. Ese pelirrojo había escupido en su reputación y se había burlado de él. El hecho de que Naruto hubiera hecho eso precisamente para obligarlo a perder la concentración y cometer un error nunca se le pasó por la cabeza, mientras prácticamente se lanzaba hacia adelante, con la intención de destrozar a su oponente con los Rasengan gemelos. Con la sangre latiendo con fuerza en sus oídos junto con el sonido de su propio corazón y rabia, Jiraiya casi se pierde las siguientes palabras de Naruto antes de caer al suelo con incredulidad. Me doy por vencido. Desde entonces, Naruto había regresado a su árbol después de que Chikaku había dado por finalizado oficialmente el combate y Orochimaru había hecho esfuerzos para contener a un Jiraiya todavía furioso que parecía totalmente preparado para continuar con lo que el propio sabio llamó una paliza no vista desde el sabio de los 6 caminos. No fue hasta que el propio Sarutobi envió una mirada severa y una orden a su iracundo estudiante que el maltratado sapo se obligó a calmarse. Cuando Jiraiya salió del devastado campo de entrenamiento, un Orochimaru todavía riendo y divertido se acercó a Naruto. Un combate impresionante, amigo mío. La serpiente blanca rió disimuladamente. No había visto a Jiraiya perder tanto la calma desde nuestros tiempos de Genin. Naruto simplemente se encogió de hombros con indiferencia. Aún así, ganó al final. Creo que tanto él como yo diríamos algo distinto, argumentó Orochimaru. Sin embargo, su juicio no tiene peso aquí. Venga, el panel ha terminado de deliberar. Naruto asintió y siguió al hombre pálido hasta donde esperaban los demás examinadores. ¿No deberías haber estado con ellos en esa discusión? El hombre mayor se encogió de hombros.
He tomado mi decisión sin importar ninguna otra opinión. No necesito hablar con los demás para esto. Gracias por acompañarnos, Uzumaki-san. Permíteme ser el primero en felicitarte por tu actuación de hoy, comenzó Chikaku, tomando la iniciativa en el juicio. La verdad es que no esperaba que pudieras superar a Jiraiya-sama. Su participación en los eventos de hoy fue, más o menos, una forma de evaluar tu capacidad y fuerza. Naruto asintió, comprendiendo. Era una conclusión a la que había llegado desde el principio. Si bien técnicamente era un Jounin, internacionalmente se le consideraba un shinobi de nivel Kage. Dado que el Hokage y este panel conocían el estado de sus espirales de chakra, era imposible que pudiera vencer a alguien de ese nivel. Ese último combate era uno que siempre había estado destinado a perder. Bien. El comandante Jounin continuó, llegando a su propia evaluación personal. Tu primer combate contra Chunin Ebisu fue una impresionante demostración de evaluación psicológica y manipulación. Pudiste determinar rápidamente el temperamento de tu oponente y manipularlo en consecuencia para forzar un error que resultó en tu victoria. Tu segundo combate contra el Jounin especial Uchiha Shisui, aunque al final fue tan corto como tu combate contra Ebisu, demostraste una notable comprensión del campo de batalla y la capacidad de controlar y manipular el terreno a tu favor. Te enfrentaste a un oponente de velocidad superior y usaste su propia inexperiencia en su contra para cometer un error que le costó muy caro. Naruto ni siquiera se inmutó ante la dura mirada que le dirigió Uchiha Fugaku. Claramente menos que complacido con el trato extremo que el miembro de su clan había sufrido a manos de los Uzumaki. Tu último combate contra Jiraiya fue, en apariencia, una combinación de tus dos anteriores. Demostraste tu capacidad para manipular el estado emocional de tu oponente y distraerlo de su entorno el tiempo suficiente para preparar una trampa sin que Jiraiya lo supiera. Además, usaste este ninjutsu único para eliminar una de las mejores armas de Jiraiya. Su contrato de invocación fue impresionante, dada su reputación de ninjutsu colaborativo. Creo que tienes el nivel y la cualificación necesarios para el rango de Jounin especial, y te recomiendo que asciendas al programa de Sensei. Esta aldea podría beneficiarse enormemente de tu inteligencia. Naruto asintió con respeto. Era una evaluación justa. Que el comandante Jounin lo considerara con potencial para enseñar a la siguiente generación era sorprendente. Sinceramente, no era algo que hubiera considerado antes. Salvo por Rin e incluso por Nagato, nunca se había planteado realmente convertirse en sensei en ningún cargo oficial. Kukuku, disfruté muchísimo del espectáculo, Naruto-kun, dijo Orochimaru, sonriendo divertido. Aunque la metodología fue inesperada, no me sorprendió verte alzarte con la victoria contra el Chunin. Una exhibición de Fuinjutsu muy curiosa. De igual manera, esperaba tu victoria contra el Uchiha, aunque, una vez más, no preví que pudieras lograrla tan rápido. Usar el Mizubunsin con un ninjutsu de estilo tierra para excavar bajo un Uchiha no es algo que muchos considerarían al enfrentarse a un Sharingan completamente desarrollado. Que hayas tenido éxito habla muy bien de tu capacidad para derrotar a un linaje tan formidable. El hombre de piel pálida ignoró al indignado Uchiha que no estaba contento con el golpe contra el Ojutsu de su clan. Fue tu entrenamiento contra mi ex compañero lo que más me impresionó, continuó Orochimaru, con los ojos iluminados de interés y diversión. No solo evitaste un ninjutsu de colaboración tan rápido, sino que lograste engañar a Jiraiya haciéndole creer que estabas herido lo suficiente como para tenderle una trampa. Jiraiya domina desde hace tiempo la táctica de engañar a sus oponentes para que pierdan la calma y los enfurezcan, no solo para que cometan errores, sino para que revelen ninjutsu y habilidades que normalmente mantendrían ocultas. Demostraste habilidad para usar esta misma táctica contra él al obligarlo a intentar una invocación que, sorprendentemente, impediste, pero también lo obligaste a revelar su dominio del Rasengan. Estoy de acuerdo con Shikaku-san en que mereces un rango de Chunin, con la diferencia de que es el departamento de inteligencia al que deberías recomendar. Hyuga Yashi dio un paso al frente, hablándole por primera vez a Naruto. Tus travesuras me parecieron infantiles en tu primer y tercer combate. Sin embargo, no puedo negar su efectividad. Engañaste a Chunin Ebisu, obligándolo a perder el control, y obligaste a Jiraiya Dono a revelar un jutsu que normalmente habría mantenido oculto.
Tu combate contra Lucia, sin embargo, mostró una falta de piedad que, si bien me pareció excesiva, era apropiada dado el rango por el que te enfrentabas. Me impresionó mucho la previsión que demostraste al preparar varias etiquetas explosivas durante tu segundo combate, las cuales dejaste para el tercero. Independientemente de esto, es mi decisión que se te otorgue el rango de Chunin en un periodo de prueba. El hombre no dijo nada más mientras daba un paso atrás. Fugaku tomó su lugar, dio un paso al frente y miró a Naruto con los ojos entrecerrados. Su Sharingan se encendió al examinar a Uzumaki con atención. Si no fuera por la palabra del jefe del clan Hyuga y mi propio Sharingan, dudaría de tu afirmación de que tus espirales de chakra están dañadas. El ninjutsu que presencié se ejecutó con maestría, con un control que esperaría de un médico. ¿Cuál era tu especialización antes de tu lesión? Especialista en ninjutsu, respondió Naruto. Como Uzumaki de sangre pura, mi reserva de chakra está a un nivel que me permite realizar múltiples ninjutsus de alto nivel sin preocuparme demasiado por la fatiga en combate. Sin embargo, desde mi lesión, me he visto obligado a afinar mi concentración y control para usar el ninjutsu que aún puedo usar de la forma más sencilla posible. Fugaku asintió, comprendiendo. Como era de esperar. Una táctica impresionante, ideada por necesidad, pues engañaría a tu enemigo haciéndole creer que tus reservas de chakra son bastante bajas, cuando en realidad es lo contrario. Aunque no estoy satisfecho con el trato que le diste a un miembro de mi clan, no negaré el beneficio táctico de la metodología que usaste para desviar su atención. También noté que evitaste el contacto visual directo durante el combate, explícame. Naruto se encogió de hombros. Es bien sabido que el clan Uchiha es experto en genjutsu visual. Tu compañero de clan tiene la costumbre de tensar los hombros según la dirección de sus movimientos. Simplemente los observé. Ya veo. Me aseguraré de que el entrenamiento de Shisui se ajuste para corregir esto, comentó el Uchiha. Aplazaré mi juicio sobre tu rango. Sin embargo, apoyo la recomendación de los comandantes Jounin de que seas considerado para un puesto de sensei en el futuro. Quizás alguien de mi clan se beneficie de tus tácticas. Sin nada más que decir al respecto, el hombre se volvió hacia Sarutobi y se inclinó brevemente antes de desaparecer en una nube de humo y hojas, aparentemente necesarias en otro lugar. Con solo Sarutobi para dar su opinión final, todas las miradas se posaron en él. El hombre en cuestión había sacado y encendido su pipa mientras miraba pensativo a Naruto. Había hablado largo y tendido con los demás después de cada uno de los combates de Naruto contra sus tres oponentes. Honestamente, esperaba que Naruto perdiera contra el Uchiha. Independientemente de su vasta experiencia en comparación con el niño de 10 años, el simple hecho era que Shisui tenía un Sharingan completamente desarrollado, acceso total a sus reservas de chakra y una velocidad que ya lo hacía considerado el próximo Yondaime. Que Naruto se hubiera alzado con la victoria y luego hubiera avergonzado a su alumno Jiraiya era increíble. Aunque finalmente se rindió y perdió el combate, lo cierto era que Naruto había sido capaz de mover a Jiraiya como una pieza de shogi. En mis primeros años como sensei, tuve la fortuna de enseñar a 3 estudiantes increíblemente talentosos, comenzó Sarutobi, mirando a un Orochimaru igualmente sorprendido y orgulloso, aparentemente sin esperar elogios en ese momento. Cada uno era diferente en personalidad, nivel de habilidad y temperamento. Y cada uno de ellos se ha convertido en un shinobi increíble, del que hasta el día de hoy me enorgullece llamarme su sensei. Hoy vi en ti a cada uno de mis estudiantes. La afición de Jiraiya por manipular las emociones de sus oponentes. La inteligencia y astucia de Orochimaru, y el impresionante control y capacidad de Tsunade para superar sus limitaciones personales. Shikaku me contó la conversación que tuvieron sobre su manejo de Shisui, y no puedo juzgarlos con dureza. Demostraron profesionalismo el considerar a Shisui una amenaza, basándose en su rango y no en su edad. Naruto escuchó y esperó pacientemente. Era interesante que, con la excepción de Orochimaru, todos los jueces cuestionaran su desempeño contra Shisui. Era un detalle interesante sobre Konoha que había que tener en cuenta y recordar para el futuro. Al parecer, Konoha se había vuelto ingenuo últimamente.
Tras escuchar las decisiones del resto del panel y considerarlas todas, considero que se le debe poner en periodo de prueba como Jounin especial por un periodo no mayor a 2 años para su inclusión en el rango de Jounin. Shikaku dio un paso al frente una vez más. Y con esto concluye la evaluación del panel. Por orden de votación, mediante recomendaciones y evaluación, como comandante Jounin, estoy autorizado a asignarle el rango de Jounin especial en este momento. Con el apoyo del Sandaime Hokage, se le asignará el rango durante un periodo de prueba de no más de 2 años, pero no menos de 1. En ese momento, podrá optar a mayores ascensos. Por recomendación de Orochimaru, Mie y de Fugaku Dono, recibirá paquetes de información y ofertas de reclutamiento para iniciarse en la academia del programa Shinobi como Sensei en prácticas, o en el departamento de inteligencia. Comprenda que la aceptación y el destino en un departamento no impiden su posterior reasignación a otro, ni su posible reasignación a cualquier otro. Deberá recoger su insignia de rango y la banda de Konoha en la oficina del Hokage dentro de las 48 horas, tras lo cual se le concede un plazo de 2 semanas antes de su asignación oficial. Bienvenido a Konoha. Capítulo 12. Un día en la vida previamente. Shikaku dio un paso al frente una vez más. Y con esto concluye la evaluación del panel. Por orden de votación, mediante recomendaciones y evaluación, como comandante Jounin, estoy autorizado a asignarle el rango de Jounin especial en este momento. Con el apoyo del Sandaime Hokage, se le asignará el rango durante un periodo de prueba de no más de 2 años, pero no menos de 1. En ese momento, podrá optar a mayores ascensos. Por recomendación de Orochimaru, Mie y de Fugaku Dono, recibirá paquetes de información y ofertas de reclutamiento para iniciarse en la academia del programa Shinobi como Sensei en prácticas, o en el departamento de inteligencia. Comprenda que la aceptación y el destino en un departamento no impiden su posterior reasignación a otro, ni su posible reasignación a cualquier otro. Deberá recoger su insignia de rango y la banda de Konoha en la oficina del Hokage dentro de las 48 horas, tras lo cual se le concede un plazo de 2 semanas antes de su asignación oficial. Bienvenido a Konoha. Naruto ignoró las miradas que recibía de los civiles que lo rodeaban mientras caminaba por las concurridas calles del distrito comercial de Konoha, ignorando sus susurros y más de una risita silenciosa ante la imagen que retrataba. Un shinobi pelirrojo con un pequeño niño de 3 años encaramado sobre sus hombros, tirando de su cabello como un jinete a caballo. Adelante Oji-san. En cambio, Naruto simplemente puso los ojos en blanco con buen humor. Natsumi se había llevado bien con él desde su llegada a Konoha, y como Kusina y su hija pasaban más tiempo en su casa que en la suya, era inevitable que la pequeña se encariñara con el hombre que se parecía a su madre. El momento en que el pequeño terror aprendió a caminar marcó el fin de su paz y tranquilidad en casa, ya que Natsumi rara vez le permitía estar solo un momento. Lo seguía con más frecuencia que a su propia sombra. A decir verdad, no le importó. Era agradable, después de tantos años, ver a otro Uzumaki andar por ahí sin preocupaciones. Como antes. Estaba allí con un trabajo. Uno mucho más importante que pasar tiempo con sus recién redescubiertos parientes. Pero por nada del mundo podía rechazar a Kusina o Natsumi cuando acudían a él. Que Kami lo ayudara si abrían el grifo cada vez que tuviera que decirles que estaba ocupado. Esa era la única razón por la que acompañaba a su sobrina de 3 años al distrito comercial. Era el tercer cumpleaños de su mejor amiga, que se celebraba en una semana, y Natsumi estaba decidida a conseguir el mejor regalo de la historia. Kusina descartó cualquier implicación y se excusó de reunirse con su buena amiga, Uchiha Mikoto. Naruto no le creyó. Kusina había mostrado una enorme sonrisa traviesa durante todo el tiempo que había dado la excusa, lo cual era suficiente para que Naruto considerara sospechosa su renuencia a acompañarlos. Eso ahora estaba confirmado porque, incluso ahora, podía sentir a la mujer espiándolo a él y a su hija a unas cuantas casas de distancia. Natsumi-chan, ya pasamos por 3 jugueterías. ¿Sabes a dónde vamos?, preguntó Naruto mientras miraba a la chica que la animaba. Silencio, corcel. Aulló la chica en cuestión, dándole un ligero golpe en la cabeza. Un Uzumaki nunca está perdido. Incluso cuando no sabe dónde está ni a dónde va. Kazan lo dijo. Naruto exhaló un suspiro de derrota.
Al parecer, el terrible sentido de la orientación de Kusina había sido heredado. Entonces cuéntame sobre tu amigo. La rubia ladeó la cabeza, confundida ante la pregunta, sin dejar de tirarle del pelo para guiarlo al doblar la calle. Hinata-chan. Oye, Hinata-chan es Hinata-chan. La forma directa y sensata de hablar hizo que Naruto sintiera una gota de sudor en la frente, como si fuera él quien decía estupideces. No tenía ni idea de cómo un niño de 3 años podía hacer eso. ¿De qué clase de familia viene ella? Natsumi se animó. Ay, ya lo conozco. Se veía tan orgullosa. Hinata-chan es del clan Hyuga. Son los que tienen el chicle parpadeante. Kaa-chan dice que son ojos pervertidos que permiten que los Hyuga sean pervertidos y enemigos de todas las mujeres. Naruto se tambaleó hacia adelante ante la visión simplista y completamente obtusa de uno de los linajes más antiguos y poderosos en la historia de las naciones elementales. Confía en Kusina para tomar algo con un vasto potencial de combate y una eficacia demostrada en tiempos de guerra y resumirlo como el talento de una mirón. ¿Y qué crees que le gustaría recibir a Hinata-chan por su cumpleaños? Natsumi arrugó la cara con fuerza y entrecerró los ojos mientras pensaba. Naruto hizo una mueca cuando un tirón particularmente fuerte en su cabello lo hizo girar ligeramente. Un conejito esponjoso. Naruto podría haber jurado que escuchó un grito distante de joven mientras Natsumi adoptaba una pose victoriosa sobre su cabeza, con el pie derecho sobre su hombro, mientras que el izquierdo estaba firmemente plantado sobre su cabeza y sus brazos extendidos como si fuera un héroe conquistador. Naruto respondió solo con una suave sonrisa que hizo que más de una mujer se emocionara al verla, y Kusina, desde su escondite, rechinó los dientes de rabia contra esas prostitutas. Había olvidado lo dramáticos que podían ser los niños Uzumaki. Fue pura suerte que Naruto tuviera tiempo libre para pasar con Natsumi y Kusina. Desde su alistamiento oficial en el programa Shinobi de Konoha y su rango provisional como Jounin especial, había trabajado casi sin descanso para integrarse en la tropa. Le convenía demostrar su fiabilidad y su inestimable valor para los altos mandos de Konoha. Cuanto antes pudiera demostrar su valía ante el Hokage, sus asesores y el alto consejo Shinobi, antes podría salir de la aldea sin supervisión. Rin y Nagato trabajaban arduamente para continuar el plan. Mantener y operar la red que había desarrollado, y Rin, además, buscaba cualquier indicio de posibles catalizadores que sirvieran como la siguiente piedra angular. Mikoto, el actual Mitsue Shiro del clan Conejo, había asignado a un par de sus hijos como mensajeros entre él y Rin, para que ambos pudieran mantenerse en contacto. La famosa barrera de Konoha no era capaz de detectar a uno de los animales con contrato de invocación más antiguos al atravesarla. En ese momento, Rin estaba en el proceso de investigar puntos de referencia históricos en todo el continente en busca de cualquier remanente de la historia más mítica relacionada con la diosa Conejo y el sabio de los 6 caminos en un esfuerzo por encontrar alguna pista o señal que pudiera dirigirla a un catalizador adecuado o al menos algo que pudiera ser de utilidad para el plan en general. Aparte de eso, el hombre enmascarado que se había hecho pasar por Uchiha Madara y había tomado el control de la Akatsuki de Nagato y Yaiko había estado muy ocupado. Había dejado a Ame, y por consiguiente a Nagato y Konan, en paz. Probablemente por su deseo de mantener cierta discreción ante el mundo. Pero no había podido ocultarse del todo. Naruto había sido informado de algunos movimientos del hombre. En particular, de su reclutamiento de varios ninjas desaparecidos para servirle. De esos reclutas, 2 nombres habían llamado su atención. Kakuzu, ex shinobi de Taki y supuesto asesino del legendario Senju Hashirama. Y Akazuna no Sasori, ex shinobi de Suna y maestro de la técnica de marionetas. Ambos de rango S y extremadamente peligrosos a su manera. Según Nagato, Madara estaba buscando agregar otro rango S a sus filas en la forma de un Missing Nin de Kumogakure, en la espada del trueno. Tendría que recordarle que vigilara el progreso de esa organización con el tiempo. Si Madara seguía adquiriendo shinobis de rango S, podrían. Alto. Estamos aquí. Sacado de sus pensamientos por un niño demasiado entusiasta, Naruto extendió la mano para frotarse la cabeza dolorida por el puñetazo de Natsumi, intentando ignorar el hecho de que casi seguramente sentía un chichón formándose en la coronilla por el golpe de Natsumi.
maravillándose en silencio de la fuerza que poseía este niño de 3 años, Jinchuriki Ono. Al volver su atención hacia adelante, vio que Natsumi lo había guiado a una de las jugueterías más populares de Konoha. Aquí es donde recibimos el regalo de cumpleaños de Hinata-chan, de una ternura suprema y esponjosa. Una vez más, Naruto ignoró el arrebato de instinto asesino dirigido a las mujeres a su alrededor, quienes volvieron a efusivamente al ver lo que creían un padre soltero y su hija. Los celos de Kusina hacia su familia la meterían en problemas algún día cuando finalmente estallara. Con un movimiento de cabeza, el pelirrojo entró en la tienda, agachándose para que Natsumi no se golpeara la cabeza. Afortunadamente para el dueño, el personal no tuvo problemas con el joven Jinchuriki. Durante el año transcurrido desde su llegada a Konoha, Naruto experimentó la desaprobación de las miradas silenciosas que varios civiles, e incluso algunos shinobi, lanzaban a la inocente niña. Kusina hizo todo lo posible para que Natsumi no se viera afectada por el desprecio que muchos aldeanos sentían por ella, incapaz de reconocer la diferencia entre la hermosa niña y el monstruo que, sin saberlo, albergaba. Fue una suerte, una vez más para los aldeanos, que Naruto y Kusina fueran un elemento disuasorio suficiente para cualquiera que tuviera ideas más violentas. Sorprendentemente, a Natsumi no le llevó mucho tiempo encontrar su regalo supremamente asombroso para Hinata-chan. La bola de energía de cabello rubio rebotó casi literalmente hacia un Naruto que esperaba agarrando un conejo de peluche casi el doble de su tamaño. Tras comprar el conejo y guardarlo a salvo en uno de los sellos de almacenamiento que Naruto tenía a mano, Natsumi regresó a su trono sobre sus hombros y ambos centraron su atención en la siguiente misión, la más importante del día. Uno que encendió en los ojos de Naruto una llama que solo era comparable a la férrea determinación y pasión de la propia Natsumi. Hora del ramen. Como era de esperar, los Hyuga organizaron una gran fiesta. Un poco demasiado formal para el gusto de Naruto, pero la comida fue mejor que cualquier otra que se pudiera encontrar en todo Konoha. La fiesta se dividió en dos. La reunión más formal, compuesta por los adultos asistentes que deseaban presentar sus respetos y buenos deseos a la heredera del clan a través de un así estoicamente radiante, y los padres de los niños que habían recibido invitaciones. La segunda fiesta fue para los niños. Organizada en una sala separada de los adultos, allí había música, comida azucarada y juegos de todo tipo para entretener a los monstruos furiosos. Naruto asomó la cabeza brevemente para ver cómo estaba Natsumi antes de huir a toda velocidad al ver la mirada de Natsumi y de los herederos de Yamanaka al verlo. La joven Ino se estaba maquillando desde el momento en que lo miró fijamente, lo cual fue todo lo que Uzumaki necesitó para saber que retirarse era la mejor opción. Kusina casi se desplomó de la risa cuando se enteró de por qué se veía tan pálido cuando regresó a la fiesta de los adultos. Así que aquí es donde te has estado escondiendo, Naruto-san. El hombre en cuestión giró la cabeza y sonrió cortésmente a la mujer de pelo negro que se le había acercado sigilosamente. Mikoto-san. Ah, no seas así, Naruto-san, gimió la matriarca Uchiha, deslizándose hacia él para agarrarlo del brazo con una sonrisa tímida. A estas alturas, me harás sentir como una anciana. Naruto puso los ojos en blanco. Sabía perfectamente lo que hacía la mujer. Kusina debía de estar cerca. Había aprendido rápidamente que el mayor pasatiempo de Mikoto era molestar a su mejor amiga, y a Uchiha le había llevado momentos después de su primer encuentro darse cuenta de que coquetear con su prima era ahora la forma más fácil y divertida de irritar al habanero de Konoha. Al principio, Naruto se preocupó por la ira que recibiría de su esposo Fugaku por el comportamiento de su esposa con él, pero una noche de copas con el líder del clan Uchiha reveló que sabía que las acciones de Mikoto eran una diversión inofensiva, solo para molestar a Kusina. Por eso, incluso ahora, la única respuesta que Naruto recibía del líder del clan Uchiha era una expresión de compasión comprensiva. Solo somos tan viejos como nos sentimos, Mikoto-chan, respondió Naruto, cambiando el sufijo mientras sonreía y soltaba el brazo de su abrazo para rodear suavemente el costado de la mujer, acercándola más a ella para susurrarle al oído. Y por cómo te sientes, me atrevo a decir que serás tan firme y entusiasta como cualquier Uzumaki. El rostro de Mikoto se sonrojó al sentir el aliento cálido del hombre mayor y atractivo en su oído, junto con la provocación descarada.
A pesar de estar felizmente casada con su amado Fugaku y seguir muy enamorada de él, no pudo evitar que su corazón traicionero latiera con fuerza. Fue solo el sonido de los dientes rechinando y las olas de rabia que emanaban de detrás de los dos lo que le ahorraron la vergüenza de tartamudear y, por lo tanto, perder el juego. Mikoto-chan. Naruto se apartó de la todavía sonrojada Uchiha y le dedicó una sonrisa maliciosa, transmitiendo perfectamente su satisfacción por cambiar las cosas, a pesar de su victoria general, al molestar a la extremadamente iracunda Uzumaki Kusina antes de volverse hacia la pelirroja furiosa en cuestión. Kusina-chan. ¿Qué pasa?, preguntó el hombre con una sonrisa inocente, ignorando el aura de sed de sangre que emanaba de la mujer y la forma en que su larga cabellera ondeaba tras ella en 9 colas. ¿Qué significa esto, Oniri-san?, preguntó Kusina furiosa, desviando su mirada furiosa de un Naruto engreído a Mikoto, que seguía sonrojada, pero se había recuperado lo suficiente como para reírse a su costa. Solo una charla amistosa. Nada preocupante, la verdad, respondió Naruto encogiéndose de hombros. ¿Por qué? ¿Qué creías que estaba pasando? Kusina luchó para que el rubor no le subiera a las mejillas. Con la acusación volviéndose contra ella, no podía admitir que creía que su amiga estaba seduciendo a su querida prima y que sus propios celos y paranoia la habían convencido de que Mikoto estaba a punto de llevarse a Naruto por una aventura lasciva. Kusina-chan está teniendo pensamientos pervertidos sobre su amado Oni-chan, bromeó Mikoto, tapándose la boca con una mano tímida, tras haber recuperado el control. Ara, qué escándalo. Ya no había forma de detenerlo. El rostro de Kusina se ruborizó profundamente al perder toda intimidación en su postura y aura, retrocediendo un paso, agitando las manos a la defensiva. ¿Qué? No. No es eso en absoluto. No estaba pensando en que sedujeras a Naruto-kun y lo llevaras a algún rincón oscuro y secreto de la mansión Hyuga donde te arruinaría para todos los hombres, y ambos regresarían sudados y con la ropa arrugada, y todos sabrían lo que hiciste y. Naruto no pudo evitarlo. Tuvo que apretarse el puño para no reírse al ver que Kusina cavaba su propia tumba a medida que, sin darse cuenta, revelaba la profundidad de sus pensamientos y su depravación. Incluso Himiko, la esposa de Hyuga Yashi, se sonrojó. Y esa mujer tenía más control sobre sus emociones que un ninja médico sobre su propio chakra. Menos mal que el pervertido Jirai ya no estaba allí. El hombre se habría desmayado por la pérdida de sangre en la dirección que los pensamientos de Kusina habían tomado. Finalmente, y afortunadamente para la mayoría de la sala, Kusina recuperó algo de control motor para taparse la boca con las manos, mientras sus ojos y su cerebro se pusieron al día con su boca al ver cuán ampliamente sonreía Mikoto cuanto más confesaba. Vaya, creo que debería preocuparme por la virtud del pobre Naruto-kun, viviendo tan cerca de un monstruo tan depravado. La mujer Uchiha rió entre dientes, acercándose a Naruto para rodearlo con el brazo. Me da miedo lo que le sucederá al pobre e inocente Naruto-kun cuando Kusina-chan finalmente pierda los estribos. Kusina no debería poder sonrojarse más de lo que ya estaba. Naruto se preocupó cada vez más cuando juró que sentía un calor intenso emanando de las mejillas del joven Uzumaki. Creo que ya ha tenido suficiente, Mikoto-chan, le aconsejó Naruto con suavidad. ¿Estás seguro, Naruto-kun?, le preguntó Mikoto con un puchero. Podría mencionarte exactamente lo que puedo hacer para asegurarme de que nunca más vuelvas a mirar a otra mujer como la pequeña Kusina-chan. Se escuchó un crujido cuando el suelo debajo del pie derecho de Kusina se hundió ligeramente. Creo que sería mejor dejarlo para otro momento. Mikoto no parecía contenta. Afortunadamente, Naruto vio la manera de escapar de la situación por completo. Fugaku-san. Con una rapidez que habría avergonzado a muchos shinobi veteranos, Naruto se liberó del agarre engañosamente fuerte de Mikoto y corrió hacia el Uchiha en cuestión, dejando a las dos mujeres para que continuaran su propia conversación. Uzumaki-san, ¿has venido a confesar que le robaste el corazón a mi querida esposa?, preguntó el Uchiha arrastrando las palabras, con una sonrisa burlona, casi disimulada, en la comisura de sus labios.
No empieces tú también, advirtió Naruto, señalándolo con el dedo. Ya es bastante malo que Kusina-chan me lo siga recordando toda la semana. No necesito que tú también lo hagas. Misericordiosamente, el jefe del clan asintió, comprensivo. Muy bien. Confío en que te hayas adaptado bien a Konoha. Has estado ocupado desde tu evaluación del año pasado. Bastante bien, respondió Naruto encogiéndose de hombros. El Hokage-sama ha tenido la amabilidad de mantenerme ocupado y me ha brindado varias oportunidades para demostrar mi valía a la aldea, sin importar mi condición. El hombre estoico asintió. Entiendo que Orochimaru-sama a menudo intenta reclutarte para el departamento de inteligencia. Naruto asintió. Era cierto. Durante el año transcurrido desde su admisión a prueba en el programa Shinobi como Jounin especial, el Sannin Serpiente se había propuesto iniciar y continuar sus intentos de encaminar su carrera hacia la división de inteligencia de Konoha. La única razón por la que Orochimaru necesitaba seguir preguntándole a Naruto, es decir, que se había negado hasta entonces, era que Naruto sentía que necesitaba consolidar su reputación entre la tropa regular del programa Shinobi antes de pasar a un sector más especializado. Es persistente, eso lo puedo decir. Fugaku estuvo de acuerdo. De los 3 Sannin, bueno, 2, considerando la partida de la princesa babosa Tsunade, Orochimaru era el más dedicado a la aldea y al programa Shinobi. A pesar de su reputación, Jiraiya parecía estar más preocupado por su fama como escritor que por cualquier otra cosa. Escuché que tu hijo mayor se convirtió en genin recientemente, insistió Naruto. Esto dibujó una sonrisa de orgullo en el rostro de Uchiha. En efecto. Mi hijo Itachi. Se graduó de la academia a los 7 años, el más joven fuera de la época de la guerra. Naruto le devolvió la sonrisa, sintiendo el orgullo que sentía el hombre por el logro de su hijo. Un logro bien merecido si al menos la mitad de lo que he oído del joven Itachi es cierto. Es algo de lo que tanto Mikoto como yo estamos orgullosos. Fugaku asintió. Que mantenga también la reputación y el prestigio del apellido Uchiha, solo puedo esperar que mi hijo Sasuke crezca a la altura de su hermano. Tu hijo menor tiene la edad de Natsumi-chan, ¿verdad? Preguntó Naruto. Me pregunto si el destino tendrá la bondad de ver a tu hijo en el mismo equipo que mi sobrina. Es un genio, ¿no te parece? Fugaku asintió con gran interés. Realmente, la idea de un Uchiha unido a un Uzumaki era una combinación embriagadora. Kusina-san y Mikoto suelen concertar citas para el apareamiento entre mi hijo y su hija, dijo el hombre lentamente, casi masticando las palabras pensativo antes de pronunciarlas. Quizás tú y yo deberíamos acordar algo similar cuando llegue el momento de encargarnos de su entrenamiento. Tendré que hablar con Kusina-chan, pero creo que podría funcionar. La conversación entre el superviviente de Usu y el jefe del clan Uchiha se interrumpió cuando una mancha rubia se estrelló contra la pierna de Naruto. Mirando hacia abajo al cuerpo ahora firmemente unido que estaba casi fusionado a su pierna con tanta fuerza que lo agarraba, Naruto palideció levemente cuando vio los grandes ojos de cachorro de Uzumaki Natsumi brillando hacia él. Oji-san. ¿Puedo quedarme a dormir aquí con Hinata-chan? Al final, Naruto logró desviar el poder de la mirada de Natsumi hacia su madre, quien accedió de inmediato tras una breve conversación con Hitomi y Asi. Parecía que Natsumi y Ino habían colaborado para convencer a la más tranquila y dócil Hinata de que aceptara una pijamada después de la fiesta. El resultado final de esa alianza impía fue que el rostro de Hinata se iluminó de alegría cuando le dijeron que a sus 2 amigas, Ino y Natsumi, se les permitiría pasar la noche. La fiesta de los adultos llegó a su fin cuando se acercaba la hora de que los niños se fueran a la cama con Kusina tambaleándose, apoyada por Mikoto mientras ella se lamentaba de cómo su bebé estaba creciendo y ya se iba de casa. Para gran diversión de Naruto que los siguió, la aldea estaba sorprendentemente sumida considerando todo lo que estaba sucediendo. No por el cumpleaños de la heredera Hyuga, pues en general la aldea no se vio afectada. No, sino considerando que Konoha y Kumo estaban firmando el tratado que pondría fin a los conflictos surgidos durante las anteriores grandes guerras ninja. Naruto dudaba que tuviera algún significado real. Konoha no compartía el pedestal que disfrutaba, y Kumo siempre buscaba su próxima conquista del poder.
Tarde o temprano, el tratado que Sarutobi firmaba con el líder ninja de Kumo no valdría ni el papel. En ese momento, Naruto estaba apoyado en el tronco de un gran árbol en el perímetro de uno de los campos de entrenamiento internos de Konoha, cerca de la Academia Shinobi. Con el grupo de Hinata terminado, era imposible distraerse de que los shinobis de alto rango de una de las aldeas que habían destruido a su familia y hogar se encontraban allí. Lo último que quería era desanimar a Kusina con ese recordatorio, y en ese lugar, separado del resto de la aldea, era menos probable que cometiera alguna tontería, como buscar una venganza sin sentido. Había hecho algunas pruebas con la piedra selladora, un hábito que había adquirido cada vez que se aburría. Experimentaba con sus capacidades y veía hasta dónde llegaban sus límites. Una respuesta que aún no había alcanzado. Aparte de eso, de vez en cuando, vigilaba a Natsumi. Usaba su chakra y sus sentidos para monitorear el estado de su red de chakra, así como su ubicación relativa. Había algo de actividad y una sensación de travesura que Naruto dedujo como señal de que el descarado había convencido a Hinata de asaltar la despensa de la cocina de los Hyuga a medianoche antes de que se quedara dormida. Naruto había devuelto la piedra de sellado a su escondite y se puso de pie nuevamente, pensando que también podría entrenar un poco, ver si podía perfeccionar su control de chakra para aumentar la amplificación natural de atributos físicos como la velocidad y la fuerza cuando sentía algo. Se había asegurado de mantener una vigilancia pasiva sobre Natsumi. Preocupación familiar por su bienestar y seguridad dado que esta era su primera vez fuera de Kusina y su supervisión. Parecía una decisión inteligente, ya que cuando Naruto se detuvo y se alejó del campo de entrenamiento para encarar el complejo Hyuga y así comprender mejor lo que sentía, percibió con claridad cómo el chakra de Natsumi abandonaba el perímetro del territorio Hyuga. Eso ya era bastante preocupante. ¿En qué estaba pensando Natsumi al abandonar la seguridad del complejo Hyuga tan tarde? Pero esa pregunta se volvió redundante, y la posible situación se volvió aún más alarmante por un solo hecho aterrador. El chakra de Natsumi seguía estancado. Es decir, seguía dormida. Era una experiencia que Naruto no había sentido desde que envió a Rin a Konoha y luego supo que el Kyuubi había sido liberado. Era una emoción que esperaba no experimentar en este sentido. El miedo. Sin vacilación ni deliberación, Naruto salió disparado del campo de entrenamiento a toda velocidad, reforzando el control de su chakra al máximo para maximizar sus capacidades con el sello de atrofia aún en su lugar. Si resultaba ser nada, descubriría cómo Natsumi había logrado calmar su red hasta el punto de confundirla con la inconsciencia antes de asegurarse de que estuviera conectada a tierra con Kusina. Si resultaba ser lo que temía, entonces lidiaría con ello. Al acercarse a la señal de chakra de Natsumi, sus sentidos captaron dos más. El primero era el de Hyuga Hinata. No estaba tan familiarizado con el chakra de la mejor amiga de su sobrina, por lo que necesitaba estar cerca para percibirlo. El otro era motivo de alarma. Un shinobi, altamente entrenado y dedicado activamente a maniobras de sigilo, que tenían la red de chakra suprimida al nivel de un civil promedio. Difícil de detectar, pero no si un sensor los estaba observando directamente. Como Naruto. Era una táctica sigilosa que Naruto había visto antes, en uso. Cuando el pelirrojo superó la última línea de edificios que lo separaba de Natsumi, Hinata y este tercer desconocido, su sangre hirvió. Un shinobi desconocido, vestido de negro, llevaba un velo que ocultaba por completo su identidad, dejando solo un pequeño espacio entre sus ojos. De sus brazos colgaban dos niñas pequeñas, Hinata y Natsumi. Había una leve preocupación por el bienestar y el posible destino de Yamanaka Ino. La otra chica que él conocía se había quedado en la casa de los Hyuga para la pijamada, pero eso se dejó de lado por la preocupación más urgente. Recupera a Natsumi y Hinata. Naruto había dejado su equipo en el apartamento y todavía estaba vestido con su atuendo más civil, por lo que Uzumaki arrancó una teja del techo en el que estaba parado y la arrojó hacia el secuestrador. Sus manos se juntaron en una explosión de sellos manuales. Kawari Shuriken, Shuriken de tejas. El borde de la teja se movió al infundirse chakra y afilarse.
La teja, convertida en arma, impactó contra el suelo a pocos metros del secuestrador, clavándose profundamente en el camino y deteniendo al shinobi desconocido. Al mirar hacia arriba en la dirección de donde había venido el arma improvisada, el secuestrador dio un paso atrás alarmado cuando vio la figura ceñuda de Uzumaki Naruto asomándose sobre él, como un espectro vengativo con la luna enmarcando su forma. No hubo palabras. El shinobi enemigo simplemente dejó caer a los dos niños inconscientes y saltó hacia Naruto. Un rayo se formó en sus dedos. Sin querer, redujo la identidad del secuestrador a dos posibilidades. Ataque Kakashi, conocido por su afinidad elemental con el rayo, lo que lo haría capaz de la hazaña sin sello de canalizar chakra del rayo de esta manera. Y Kumo. Naruto comprendía perfectamente que Kakashi moriría con gusto antes de actuar contra la familia de su sensei, el Yondaime Hokage. No había ninguna posibilidad de que el ninja copia de Konoha se volviera traidor. Lo que dejaba la conclusión obvia. Kumo estaba intentando otro secuestro tal como lo habían intentado años atrás cuando Kusina era una niña. Naruto gruñó y le propinó un revés al cretino en cuanto el Kumo Shinobi estuvo a su alcance, derribándolo por el tejado hacia el edificio contiguo, ignorando por completo el pinchazo al sentir los dedos infundidos por rayos clavándose en su pecho. El dolor fue mínimo. No hubo sangrado, pues el chakra infundido por rayos cauterizó la herida punzante. Solo le causó un leve espasmo muscular y una breve opresión en el pecho mientras el corazón le daba un vuelco antes de que el chakra ajeno fuera purgado mediante una purga de chakra cortesía del propio Naruto. El ninja de Kumo se recuperó fácilmente, haciendo una voltereta hacia atrás en pleno vuelo con el golpe y encontrando sus pies contra la pared antes de patear para volver a atacar. Aún así el enemigo permaneció en silencio mientras regresaba a atacar al furioso Uzumaki. Naruto ya no se conformaba con permitir que el bastardo se acercara a él. Con un pulso de chakra, Naruto pareció desaparecer del espacio que ocupaba para aparecer repentinamente frente al asombrado shinobi de Kumo. Una poderosa estocada dobló al secuestrador sobre el brazo de Naruto por un instante antes de que una explosión de chakra de la palma abierta de Naruto impulsara al shinobi enemigo hacia atrás, contra la pared del edificio que tenía detrás. Con Kumo jadeando y tratando de ponerse de pie nuevamente, Naruto giró su cabeza brevemente, sus ojos se dirigieron hacia su periferia antes de, con un breve asentimiento, saltar del techo y bajar a la calle donde Hinata y Natsumi estaban descansando. Al ver que el Uzumaki que lo había impedido completar su misión, aparentemente había abandonado el esfuerzo de luchar contra él, el ninja de Kumo perdió la paciencia. Una poderosa llamarada de chakra que era demasiado para tener alguna esperanza de mantener su secreto dentro de Konoha, y aceleró una larga cadena de sellos manuales. Naruto podía sentir la acumulación de chakra del rayo desde el interior del hombre y permitió una pequeña sonrisa de diversión cuando notó que su obra anterior surtía efecto y atraía el chakra reunido hacia la boca del estómago del Kumo Shinobi. Raitón. Ganancia. Estilo relámpago. Falsa oscuridad. Naruto ni siquiera se molestó en volver la mirada hacia el ninja de Kumo para ver la confusión en la postura del hombre cuando hubo una breve oleada de chakra seguida de una pequeña bocanada de humo y el olor a ozono salió de la boca del hombre cuando el jutsu falló. No, Naruto simplemente mantuvo su atención en Natsumi y Hinata, revisándolas para asegurarse de que no estuvieran lastimadas. No había necesidad de que él lidiara con el desgraciado que tontamente había elegido desperdiciar su vida al intentar secuestrar no solo a Uzumaki Natsumi, sino también a Yuga Hinata. Hija de un padre muy enojado. Estás dentro de mi rango de adivinación. ¿Quién estaba parado justo detrás del tonto en cuestión? A fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic. Guide my way.